¿Qué tal? Buenas tardes. Como siempre, muchas gracias por conectarse a todos los medios. Como saben, es muy importante su participación en estos proyectos para la difusión de ellos y que el público pueda tener acceso a estas exposiciones. A partir del próximo sábado, estaremos presentando al público la exposición Santiago Arau, Territorios, que estará hasta principios de enero. Antes que nada, quiero agradecer a Santiago, obviamente, por haber hecho posible esta presentación en el Amparo. El proyecto está organizado y patrocinado también por Fundación BBVA México, y agradezco la presencia hoy de Sofía Ise, directora de la Fundación, y de Gabriela Velázquez Robinson, directora de Fomento Cultural de la misma Fundación. Hemos trabajado ya anteriormente con ellos y siempre un gusto, y esperando, como mencioné hace rato, lo que sigue. Creo que el proyecto de Santiago, el nombre del proyecto es importante en este momento, cuando el tema del territorio está saliendo a la luz desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva geográfica, la histórica, la social, la medioambiental. Entonces, creo que es un momento ideal para presentar el proyecto, para generar preguntas, para tratar de encontrar respuestas al tema. Es una exposición que, aparte de la belleza de las fotografías, sí genera cuestionamientos, que creo que esa es una parte fundamental de la obra y de la exposición. Le cedo la palabra a Sofía, posteriormente a Gaby y finalmente a Santiago, para que nos platique del cómo se generó el proyecto. Sofía. Muchísimas gracias, Ramiro. De verdad que me siento muy contenta de estar aquí con ustedes. Darles la bienvenida a todos los invitados, a los medios de comunicación que nos acompañan en esta rueda de prensa virtual. Y obviamente, pues decirle que esta emoción que vivimos con Santiago desde hace ya varios meses, hoy es una realidad. Me encanta tener la fortuna de poder anunciar esta exposición de territorios y decir que Santiago es un talentoso mexicano. Estamos muy contentos de trabajar contigo. Contarles que desde hace 3 décadas, uno de los pilares más importantes en la Fundación BBVA en México es sin duda el área de fomento cultural. Es a través de esta área en donde tenemos el firme compromiso de fomentar el desarrollo artístico y cultural de nuestro país. Hemos implementado ya programas que impulsan el desarrollo y la profesionalización de la comunidad artística en México. Además, buscamos abrir espacios de diálogo que nos permitan impulsar al talento joven mexicano, que como Santiago puedan impulsarse y tener acceso a distintos puntos de interés para que obras como esta puedan ser presentadas a un mayor público. La exposición Territorios es el resultado de muchos años de trabajo. Ya les contará Santiago, pero son más de 7 años de trabajo en donde ha conocido y recurrido a toda la República Mexicana, 32 estados de la República. Sin duda, esta obra pues, nos revela un mundo contemporáneo a través de los drones, a través de la tecnología, y que nos muestra una realidad muy distinta de nuestro país. Toda la diversidad natural, la manifestación cultural, obviamente la migración y los desastres naturales. Es una exposición que vale muchísimo la pena, que ojalá la disfruten muchos mexicanos y que puedan querer aún más a nuestro querido México. Por último, quiero agradecer la colaboración con ustedes, Ramiro, con el Museo Amparo. Vamos por más, como bien dices, hay mucho por hacer. Y obviamente a ti, Santiago, darte todo un agradecimiento con todo nuestro cariño. Es un honor trabajar contigo. Eres una gran persona, no solamente como artista, sino tienes una calidad humana increíble. Y además tienes un vínculo increíble con muchísimos públicos. Y eso lo has logrado gracias a tu talento. De verdad, gracias. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Espero lo disfruten. Gaby. Hola, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos.
Es un gusto estar con todos ustedes en la presentación de Territorios. Acercar esta muestra a uno de los museos más emblemáticos de nuestro país, en la bella ciudad de Puebla, es muestra de nuestro compromiso por impulsar la cultura de México. Una de nuestras tareas más importantes y una tradición para BBVA es la edición de libros anualmente. Como saben, hemos trabajado con grandes artistas, con académicos, investigadores, las mejores casas editoriales, fotógrafos y diseñadores durante muchos años para hacer posible esta labor de divulgación y sobre todo para dejar un testimonio del patrimonio cultural de México y del mundo. La historia con Santiago inició así, inició con un sueño, el de editar un libro. Esto fue en 2018 y fue así como nos dimos a la tarea de construir su primer libro titulado Territorios. Gracias a Territorios tenemos hoy y da vida a esta maravillosa exposición que consta de más de 115 piezas, además de algo de material audiovisual. Gracias a este libro y sobre todo a esta exposición en la que a través de la mirada y el ojo de Santiago y la tecnología a través de estos drones podremos hacer un recorrido a todo lo largo y ancho del país por lugares inusitados y sobre todo nos permitirá reflexionar sobre todos estos lugares bellísimos con los que contamos, así como aquello que debemos de ocuparnos y cuidar. En 2020 esta muestra inició, digamos, su recorrido en el antiguo colegio de San Ildefonso. Posteriormente, Santiago fue invitado a participar en un programa cultural en las Olimpiadas de Japón y fue ahí donde se presentó otra selección de su obra en Tokio, Osaka y Hiroshima. Es increíble digamos, la capacidad que tiene de comunicar Santiago y creo que algo de lo que lo hace contundente en este momento como un artista contemporáneo es la capacidad de sociabilizar con su trabajo. Esto que comentaba Sofía, esa cantidad de seguidores, es como tener a Santiago en una exposición permanente. Es algo que no se daba en otros momentos con los artistas. Teníamos que esperar a que salieran de su taller y su mundo muy secreto. En cambio, Santiago nos hace partícipes de toda su evolución y de todo su proyecto con una enorme generosidad. Estoy segura que van a disfrutar muchísimo de esta muestra y espero que disfruten de este gran recorrido, tanto como nosotros hemos disfrutado compartir este trabajo. Por último, quiero agradecer al equipo del Museo Amparo, que es verdaderamente un gusto colaborar con todos ellos. Es un equipo de lo más profesional y estoy segura que no los dejaré mentir, que esta muestra será un éxito. Muchas gracias, Gaby. Ahora sí vamos al tema. Santiago, ¿nos puedes platicar un poco del proyecto? Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Estoy emocionado. Estoy agradecido. Es que cuando fui al museo, la primera vez que fuimos a ver las salas y entré al museo y te dije, Ramiro, es para mí un honor, es un privilegio, si vamos al pasado, yo mismo me hablo con mi yo del pasado a mis 20 años y me digo que a mis 40 años voy a tener una exposición individual en San Ildefonso y después en el Amparo, pues no lo puedo creer, ¿no? Es algo que ni siquiera
tal vez estoy asumiendo en este momento de la importancia y la magnitud de lo que está pasando en mi carrera para la edad que tengo en el rubro que estoy haciendo. Somos muy pocos los que podemos decir esto, ¿no? Y lo digo de una manera muy agradecida, y lo he estado siempre con Fundación Veo México, que me ha tratado de una manera espectacular. Espectacular Sofía, Ise, Gabriela Velázquez y Margarita Guardado, con las que he trabajado muy de cerca. Este equipo que me ha consentido, que nunca me ha hecho a nada que no, siempre las ideas que tengo de poner, de quitar, de estar, de llevar. Nunca he recibido nada de decirme que esto no puede ser. La exposición estuvo en San Ildefonso, estuvo también en Tokio, está ahora en Puebla. Me siento muy orgulloso de estar en Puebla, de compartir y de estar en este lugar. Esta exposición es una exposición que va evolucionando, que está evolucionando, que tiene una evolución constante de empezar en un libro y después de estar en las salas de San Ildefonso y después ahora de estar en las salas del Museo Amparo, que ha crecido. Se inauguran nuevas, se presentan nuevas piezas que no habían estado antes, piezas inéditas. En la exposición en México no se presentaron piezas del pasado histórico. Ahora también se añaden fotografías de nuestro pasado histórico, de las pirámides del pasado. Se agrega también una parte nueva que es muy importante para mí, que es parte del archivo fotográfico de Fundación ICA, la Aerofoto, que es una referencia para mí y una inspiración de las fotografías que he estado tomando, que son fotografías que vamos a ver de espacios como la UNAM en 1950, perdón, o Cholula en 1940, cómo esos lugares han tenido cierta inspiración para mí, para poder, estas fotografías, para poder yo hacer mi trabajo. La muestra se divide en temas que empiezan en lo volcánico, en volcanes, después fronteras, en biodiversidad. Y es eso, es un recorrido por México. El libro se llama, y el proyecto se llama Territorios, porque México está compuesto de muchos territorios, está compuesto de muchos lugares, que no solamente es esta idea como concepto, como país, que es México, que en realidad México significaría que es solamente una región, pero está constituido por penínsulas, por mares, por desiertos, y es por eso que se llama Territorios. Entonces, para no hacerla muy larga también, me gustaría, y al parecer vamos a hacer un recorrido virtual en donde les puedo explicar cómo está constituida la exposición. Espero que les guste y de nuevo dar gracias a Fundación Veo a México, a Museo Amparo por todo esto. No, de verdad, estoy muy agradecido por lo que está sucediendo y espero de verdad que les guste mucho este trabajo. Gracias. Me parece entonces que vamos a las salas. Sí. No sé si ya lo estamos viendo. La muestra arranca con estos mundos que yo le llamo el origen geológico, el origen del territorio que está en los volcanes. Y estamos viendo estas tres piezas centrales que son vistas del Iztaccíhuatl. ¿Por qué decido poner estas piezas que miden 1,20 por 1,80, que son muy grandes, de formato medio, de vistas distintas? Porque, por ejemplo, esta fotografía, gracias a los drones, puedo tomar esta fotografía de un glaciar a 5,000 metros de altura, de una vista totalmente distinta a lo que teníamos pensado, constituido como que es la mujer dormida. Esta fotografía habla de momentos. Este glaciar fue declarado extinto el año pasado por la UNAM, por volcanólogos y geógrafos de la UNAM. Eso significa que desapareció el glaciar milenario que siempre había estado ahí a consecuencia del calentamiento global. Entonces, a pesar de ser vistas distintas, puede tener muchas lecturas, y es lo que un poco intento hacer con estas fotografías, que además de la sorpresa de los lugares, que pueda tener cierta información para personas que tal vez conocen del tema y puedan tener lecturas distintas de lo que está pasando. Y ahí en chiquito, por ahí, está por la vista del lado derecho, si pueden girar, está la foto tal cual del volcán. La foto que conocemos como la mujer dormida está ahí para poder entender y dar un poquito un contexto de lo que estamos viendo. En la parte derecha de la exposición, vamos a la salida, por favor. Hay una foto que representa mucho para mí. Están todos los volcanes, casi todos los volcanes de México en la sala,
Y una foto importante para ya salir de aquí, no, del otro lado, del lado izquierdo, ahí vamos a ver el Chichonal, en Chiapas, vamos a ver cosas en el Estado de México. Puedes girar un poco al lado izquierdo hacia el fondo, más izquierda, 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 izquierda. Hay esta fotografía que tomé el año pasado, justo a unos días de inaugurar San Ildefonso, y me llama mucho la atención que es una erupción tomada justo desde Atlisco, en Puebla, y que cuando vi la fumarola del volcán, parece el mapa de la República Mexicana. Si te acercas un poquito y vemos que la fumarola parece esto, y para mí representó algo muy especial, como que era justo la culminación de un proyecto que había hecho de un viaje por todo México, y que justo el volcán me daba o me regalaba, digo, un poquito hablando en metáfora, de la silueta de la República Mexicana a partir de un viaje que había presentado, que había hecho durante más de 6 años por todo el país. Y esta foto es especial por eso. No estuvo en la otra exposición porque justo la tomé días antes de inaugurarlo, y ahora me da mucho gusto poder presentarla, esta nueva pieza, aquí en Puebla. Si vamos a la siguiente sala, por favor. La siguiente sala habla un poquito de otros temas. Aquí empezamos con ciudades, empezamos a ver cómo el territorio se va poblando, y vemos estas montañas que están cubiertas de casas en Tijuana. También vamos a ver, y se ven Ciudad Neza, creo que se corta un poco. Vemos como una fotografía que estamos viendo ahí, por ejemplo, es Boca del Río en Veracruz, que parece 2 fotos. Del lado de arriba el manglar y en la parte de abajo la ciudad. Cómo se ven las distintas ciudades desde el aire, ciudades que tal vez no son tan populares como pueden ser como Acapulco o puede ser Monterrey. Estamos viendo aquí Mezcaltitán en Nayarit, el Valle de Santiago en Guanajuato, que es una zona que tiene muchos volcanes. Más adelante vamos a ver también la parte del norte, en Chihuahua, en Durango. Y ahí habla un poquito, de eso va la exposición. La exposición es contar un poco la sorpresa que yo pude ver a partir del uso de drones, mi propia sorpresa. De pronto ver y estar acostumbrado a ver imágenes de México que a lo mejor podrían ser de mucho estereotipo, y otras que no. Por ejemplo, del lado izquierdo, si giras, perdón, no si giras, si recorres un poquito al lado izquierdo, esta fotografía de gran formato del lado izquierdo, perdón, del otro lado, para el otro lado, el otro. Ahí, esa fotografía, por ejemplo, Ayotzinapa. Ayotzinapa es una idea, es un movimiento social muy fuerte. Sabemos lo que ocurrió ahí, sabemos la importancia política, la importancia social del movimiento histórico, como lo que sucedió, la tragedia que sucedió en Ayotzinapa, pero yo no tenía en la mente el territorio, cómo está constituido, qué es Ayotzinapa, además de esta idea, de este concepto que es Ayotzinapa, poder poner una cara. Y cuando voy a los lugares, y es muy cerca de Chilpancingo, y tomo la fotografía en la carretera y me doy cuenta que abajo está la normal y que arriba está el pueblo, cómo está constituido, dentro de mí hay un cambio también. Al entender la geografía y ver los espacios, hay también un entendimiento distinto que no puedo entender muy bien por qué, pero así sucede. Por eso creo que a los seres humanos nos gusta tanto ver estas imágenes desde arriba, para poder entender los conceptos y los contextos más bien en donde estamos. Del lado izquierdo está el Ángel de Independencia, en la manifestación que hicieron el movimiento feminista, me parece que fue en el 2018, que está totalmente pintado, y tiene ahí elementos feministas. Y esas 2 fotografías están juntas por eso, porque hablan de movimientos sociales, el movimiento social importantes que están sucediendo en México, el feminismo, y lo que está sucediendo con los estudiantes, que esperemos que pronto todo esto sea como justo algo del pasado, y que en el futuro estos 2 movimientos puedan tener los resultados que están buscando. Del lado izquierdo, una fotografía poco conocida hasta hace poco tiempo del Ángel de la Independencia, porque hay que pensar que para tomar esta fotografía hay que subir una cámara, y hasta hace unos años era totalmente imposible pensar poder poner una cámara con un 35 milímetros de medio formato a la altura del rostro del Ángel de Independencia. Entonces es lo que hacen los drones. Los drones tienen esta cualidad, esta capacidad de poder mostrar imágenes que hasta hace, no sé, tal vez 10 o 15 años era totalmente impensable
lograr, ¿no? O sea, pensar en esta imagen que ahora puede ser algo que puede ser común. Vayámonos hasta 10 años y poder pensar poner una cámara tú a tú con el ángel, con cierta técnica fotográfica, y es por eso que está junto, aparte, la pieza del ángel abajo, que te da, justo habla de eso, de la perspectiva de los distintos lugares y cómo un encuadre de un mismo lugar te puede hablar y te puede decir de cosas totalmente distintas. Y luego, al final de esta sala, ya en la entrada, si regresamos a la sala, habla también un poquito de la devastación del paisaje. Estamos hablando de lugares como minas, como lugares, como esta fotografía de una contingencia ambiental en Ciudad de México que tiene, que es una vista, los chilangos estamos acostumbrados a ver todos los días, no todos los días, pero muchas veces de no poder ver a 1 kilómetro de distancia, no hay visibilidad por las partículas de contaminación que hay suspendidas en el aire, un rancho ganadero que tiene más de 300,000 cabezas de ganado, y cómo habla un poquito desde arriba, se ve como un chip, se ve como totalmente, como algo totalmente abstracto, pero tiene esta fotografía una definición muy fuerte. Si te acercas, si le das el zoom lo más que te puedas acercar a esa fotografía, como desde lejos tiene una lectura, pero si nos acercamos, cada puntito que se ve ahí es una vaca, son vacas. Entonces, esta técnica es una técnica de mosaico que básicamente está tomada con más de 100 fotografías para sacar una imagen y replantar, cuando yo fui a ese lugar, de replantar un poquito del consumo, ¿no? De cómo estamos consumiendo, porque estamos hablando que en este momento en la historia hay ranchos de 100,000 o 300,000 vacas en condiciones que no son las mejores. Entonces, pensar qué es lo que estamos comiendo. Es un poco la idea de poner esta fotografía. La central de abasto y es esto, esta parte de acá, yo le llamo que es la destrucción del ambiente. Hay una pieza que va a llegar, que también es el basurero del bordo de Xochiaca, que es una pieza que también que es muy, muy, muy espectacular y muy impactante, porque el borde de Xochiaca es un basurero a cielo abierto en Ciudad de México, y tomé esta fotografía con esta misma técnica de mosaico, con un dron, con una cámara de medio formato de más de 100 megapíxeles. Cada imagen pesa 1 giga. Lo que vamos a ver es el detalle de mares y mares de plástico en una fotografía, ¿no? De poder tener el detalle desde lejos, de ver como algo totalmente abstracto que parece una pintura surrealista, y cómo cuando la gente se acerque y tenga la oportunidad de ver la fotografía colgada en el museo, va a poder leer la lata de Coca-Cola, va a leer todas las marcas de plásticos que estamos consumiendo, y habla un poco de eso, ¿no? De también entender que de un lado entramos con los volcanes y vemos paisajes que son surrealistas y que son muy bonitos, pero también hay en todas estas fotografías un elemento que ya sea de deforestación o ya sea de algún tema que nos dice que hay algo que los seres humanos en este momento de la historia no estamos haciendo bien, a mi punto de vista, y que tiene características y consecuencias que en el futuro no sabemos qué va a pasar, pero es un poquito la idea de compartir mi ansiedad, ¿no? De sentirme muchos días ansioso, de sentir muchos días con miedo, de sentirme un poco preocupado, y creo que la consecuencia de esos sentimientos que yo estoy teniendo, además de que también muchas veces me siento contento, me siento feliz, pero sí hay muchos momentos que tengo estos sentimientos, es debido a la constitución de todos los espacios y los entornos en los que estamos viviendo. Esta fotografía es especial, habla de otro tema más simpático, que es la quebrada de Acapulco. Es una de las piezas nuevas que llegó también para el museo, que no se había exhibido. Es una vista distinta de cómo ver la clásica escena. Si nos fuéramos 5 años al pasado y les digo, piensen en una fotografía de la quebrada de Acapulco, nos vamos a imaginar el atardecer, la quebrada y el cuate con las manos abiertas cayendo en el mar, ¿no? Y mi versión es desde arriba, mi versión están los clavadistas viendo hacia abajo y sentir un poquito el vértigo, porque da vértigo de pensar que se avientan ahí y están abrazados, y los colores del atardecer
de un día que pasamos ahí en la quebrada de Acapulco hace unos años. Y luego, si giramos y nos vemos hacia el fondo, hay un pasillo que nos va a llevar y nos conduce hacia este mundo, hacia el mundo de estos paisajes que tienen estos formatos muy grandes, que pueden ser pinturas también surrealistas y que pueden ser pinturas abstractas. Y por ejemplo, ahí estamos viendo el delta del río Bravo en Matamoros, cómo termina y desemboca el río Bravo de un lado Estados Unidos, del otro lado México, y la otra esquina. Estas dos fotografías son las dos esquinas de la frontera. Esta es la frontera y el muro, la estupidez humana que hace que haya una barda en la playa y que llegue hasta el mar, y que me parece que es un momento histórico y que va a quedar ahí como parte de la idea de la estupidez de lo que está pasando en este momento. Y la fotografía otra vez tiene mucha definición, y la parte de abajo me gusta mucho, tiene, mira, baja, por favor, por ahí, digo, a ver si buscas el reflejo con el reflejo, están las aves migratorias y las pelícanos que van y vienen, y esta idea un poco de la migración, de no tiene sentido, los seres humanos y los animales migramos, nos gusta movernos, y por qué hay una barda y hay alguien que no nos va a permitir entrar y salir. Entonces, esta parte de acá es una parte complicada, porque la frontera tiene una cualidad, la cualidad de que desde arriba parece una pieza totalmente surrealista, no surrealista, contemporánea, yo lo digo yo, o sea, de una pieza, de una intervención, de una barda que está oxidada, que va por todos lados, tiene esta cualidad que es muy fotogénica, pero la idea de la frontera es terrible. Y estos mundos, por ejemplo, hay el río Bravo, a la altura me parece que será de Chihuahua o de Durango, en Lajitas, hay un parque nacional del lado americano que se llama Big Bend, que nos dice, que habla de otras cosas, de otros temas más naturales, y el recorrido que lleva la frontera, el mismo recorrido que va llevando esta serpiente, esta flecha, que divide a dos países, a dos mundos, a dos maneras de entender, dos conceptos. El primer mundo, el país en desarrollo, México, un país pobre. Un fotógrafo, un amigo mío, acaba de tomar una fotografía, Omar Martínez, en Tijuana, de la planta que acaban de construir en Amazon, en Tijuana, y es eso, es un poquito los contrastes, ¿no? El capitalismo que llega y se planta, y la fotografía es muy impactante porque está la planta totalmente reluciente de Amazon en la zona más pobre de Tijuana. Y eso es un poquito lo que pasa con la frontera. La frontera tiene esta idea, esta peculiaridad, que de un lado es el lado rico y del otro lado es el lado pobre. Y bueno, y vamos a ver todo este recorrido, son fotografías que van desde arriba, desde abajo, para entender un poquito también los personajes, las texturas y lo que hay para que la fotografía, para que la frontera, las personas que no conocen la frontera puedan tener una pequeña idea de cómo luce la frontera. Vamos más adelante, por favor. Están las dos fronteras, está la Garita de Tijuana, está Nogales, y al fondo también están, al final de la sala, la frontera sur, que es igual de importante. Hay una canción de los Tigres del Norte que dice 3 veces mojado, ¿no? Porque los inmigrantes de El Salvador tienen que pasar por 3 países, ¿no? Tienen que pasar por, o sea, hay que pensar que también esta tragedia no solamente es para los mexicanos. Hay esa foto, por ejemplo, que está del lado izquierdo, es el cruce, y es una foto muy fuerte, ¿no? Es una fotografía de personas cruzando la frontera en Guatemala, en Tapachula, que llevan una bolsa con sus cosas y están cargando a sus niños. Y es una idea que me parece que es una escena que estamos muy acostumbrados, pero es muy fuerte pensar en la idea de si mudarse, nosotros, si nos mudamos, mudarse de casa es algo que te mueve. De pronto llevarte tus cosas, pasar un país y llevarte todas tus cosas en una bolsa con tu hijo a otro lado, me parece que son escenas muy tristes que está sucediendo en el mundo, y que un poquito la exposición va llevando a esto, para después pasar y vamos, arrancamos hacia la siguiente sala, por favor. Bueno, sí, arrancamos la siguiente sala.
para pasar con algo mucho más amable, digo yo, como que de repente estar pensando en la frontera, pero de repente no todo está perdido. De repente ver este mundo megadiverso que tiene México, la biodiversidad que tiene México. México es un país megadiverso. Estoy hablando con muchos biólogos durante mi recorrido. México, me parece que hay 6 o 10 países. Son muy pocos países que tienen esta diversidad que tiene nuestro país. Que tiene desiertos, que tiene manglares. Hay que pensar en la geografía de la península de Yucatán, como es muy diferente a la península de Baja California, hasta la Sierra Madre. Está uno de los desiertos más secos que podríamos estar en el Sahara, en Sonora, pero también tenemos cascadas y bosques con árboles muy antiguos en Chihuahua, los colores del mar Pacífico, los colores del mar Caribe, estos colores que también parecen pinturas abstractas en manglares en Villahermosa, que desde ahí se ve muy bonito los colores, pero no saben cómo acabé picado con mosquitos para tomar esa fotografía. Todas las fotografías tienen una historia, ¿no? Para tomar esta fotografía que estamos viendo es haber subido al cráter del Iztaccíhuatl un día entero, una noche. La foto se ve muy bonita, azul, con el hielo, pero estaba a menos 15 grados centígrados, con los dedos que sentía que me estaban muriendo. Yo quería aventar el control del dron y tirarlo. Hay sufrimiento también, hay que pensar en todo lo que hay atrás. No quiero ser mártir, pero sí hay mucho trabajo. Soy muy afortunado de haber pasado por todo esto, pero también pensar, y vimos las fotografías en Laredo, ¿no? De cómo de pronto pues nos detuvieron muchas personas preguntándonos qué estábamos haciendo ahí, el peligro de viajar por México en muchas condiciones. Creo que ya estamos acabando. Les sigo contando mientras avanzamos. Creo que es una sensación muy extraña, ¿no? De decir lo maravilloso que tiene este país con todo lo contraste también que está sucediendo, que las personas no se puedan mover libremente, que no podamos viajar, que no podamos hacer lo que queramos hacer, que tengamos que vivir con miedo, que no podamos estar haciendo las cosas que queremos hacer cuando en realidad las cosas podrían ser muy distintas. Y esta parte de acá habla del pasado histórico, un poquito. Empezó la muestra con el pasado geológico, con el origen geológico. Este es nuestro pasado humano, los vestigios, cómo se ven las pirámides allá arriba en Monte Albán, o esta fotografía que tomé desde un globo aerostático en Teotihuacán, vistas que pueden ser distintas de Cuicuilco. Habla un poquito esta parte. Esta parte habla de las pirámides del pasado, de vistas que los drones ofrecen gracias a cómo están constituidos, a poder tomar una fotografía de un lugar en un momento específico. Y si salimos de esta sala, aquí termina mi trabajo con esta fotografía de Mayapán, y vamos a lo que les platicaba. De pronto entras a esta sala y encuentras estas fotografías en blanco y negro. Estas fotografías en blanco y negro como que no podrían no entenderse o tener un sentido si es una exposición mía, pero la idea de poner esto es mostrar que la fotografía aérea existe desde hace mucho tiempo, que la fotografía aérea sirve como un documento muy, muy, muy importante, que todos los fotógrafos que estén tomando fotos aéreas, que de cierta manera este trabajo a mí me inspiró para poder hacer lo que les acabo de mostrar, y que espero que niños que vayan a ir a la exposición puedan hacer y realizar este sueño de poder viajar por todo el país y poder hacer su trabajo, porque es eso, la fotografía es un documento. ¿Y para qué sirve la fotografía? Para mostrar cómo se veían las cosas antes. Ahí estamos viendo Uxmal, cómo se veía en 1940, o cómo se veía, no sé si hay una fotografía al final que es muy importante, si te puedes ir a donde están los volcanes, que es ahí un poco el Paricutín, esa fotografía que inspiró a Dr. Atl a hacer una pieza. Justo esa fotografía inspiró a Dr. Atl, que está en su libro de cómo nace y crece un volcán. Esa fotografía está en ese libro, intervenida por Dr. Atl. Y si nos damos un poquito, yo aquí ya quiero girar así con mi mano. Esa fotografía es muy importante para mí. Te puedes ir para el frente, ahí acaba.
la exposición. Esta fotografía es el Iztaccíhuatl, y es el Iztaccíhuatl. ¿Con qué arrancamos la exhibición? Con el Iztaccíhuatl. Recuerdan que les dije con el cráter. Recuerdan que les dije que estaba muy bonito, que se ve desde arriba como algo muy abstracto y que se ve que es parte de la imagen de la exposición. De hecho, la imagen de la exposición es exactamente este punto que estamos viendo, es que yo no puedo señalar, pero la parte más alta es eso. Y yo que he estado ahí, en ese lugar, y alpinistas que han estado ahí, especialistas que han estado ahí, es cuando se entiende el cambio de temperatura, o sea, el cambio climático, esa es la palabra. Donde ahora hay un hoyo de 40 metros, antes había un glaciar. Y este glaciar se ve ahí, y es un poco lo que estoy diciendo, es un poco lo que está pasando. El glaciar se secó, y en esta fotografía está hasta arriba, es como, para que me pueda entender la gente que no estaba ahí, es como estar en un lugar totalmente distinto. Seguramente les ha tocado a ustedes y ya sé cómo pueden entenderlo, como cuando ven una fotografía y está por ahí de Puebla, de Cholula, el cambio que ha habido y el impacto que ha tenido el crecimiento, las ciudades, en tan solo 50 años, que ni siquiera, o 60 años, no estamos hablando de mucho. Pensar en lo que pasó en Cancún, que tengo mapas de 1945 de la Secretaría de Comunicación y Transportes, que ni siquiera existe Cancún como punto de referencia, no está Cozumel o está Isla Mujeres, pero de pronto pensar que en 50 años el ser humano llegó y hace 50 años, 60 años tomó una fotografía de Cancún, no hay nada, y hoy pensar que está totalmente destrozado un arrecife y que hay una ciudad de 1 millón de personas que tiene este crecimiento, de esto se trata esta obra. Como al final tratar de entender y de salir y de pensar que el ser humano y que estamos teniendo cambios que son muy fuertes y que yo no soy científico, no nada más lo veo y que soy testigo de lo que me están diciendo. Y todos lo somos en esto, de ver que hace no mucho tiempo estaba así el mundo y que después ahora está de esta manera, y el cuestionamiento de saber que si no paramos en 20 años o en 50 años, no me quiero imaginar qué es lo que va a suceder, y esperemos que no suceda nada, pero el panorama no es muy alentador, aunque creo yo que si no creyera yo que hay como una esperanza de cambio, no estaría haciendo estas cosas, y la verdad es que no tendría el interés de presentarlo. Esa es la idea de la exposición. Quiero volver a agradecer de verdad muchísimo al Museo Amparo, Fundación Veo México, a todas las personas que están aquí presentes. Pronto estaré viajando para allá para estar con ustedes. Es un honor, un placer estar con ustedes, y espero que les guste, que puedan tener, que les deje algo, más que les deje, que yo pueda compartirles algo, y que soy muy feliz de poder estar en este espacio. Y disculpen si me colgué, pero intenté hacerlo de la manera más rápida posible, pero creo que estamos listos para cortar el listón, inaugurar, y espero poder abrazarnos pronto, si se puede. Muchísimas gracias, Santiago. Si alguien tuviera alguna pregunta, por favor, les agradecemos compartirla por el chat o bien prender su micro para poder externarla directamente. Aquí está Laura Patricia. Adelante, por favor. Jorge Torres pide saber hasta cuándo va a permanecer la exposición. La exposición está hasta el 10 de enero del 2022. Muchas gracias. Raúl Rivera, ¿qué podemos ver de Puebla y qué cambios en nuestro entorno podrías destacar, Santiago? De Puebla hay varias imágenes. Está, por ejemplo, para empezar, pues los volcanes, ¿no? Los volcanes, que es parte central del trabajo, que se comparte con varios estados, pero está el Iztaccíhuatl, está el Popocatépetl, está la Malinche, que es muy importante, y está el Pico de Orizaba también, que comparte. Creo que Puebla está rodeado de volcanes. Vamos a ver también Cholula. Está Cholula, hay una fotografía histórica de Cholula. Hay una fotografía que para mí es muy, muy importante, que es una fotografía que está tomada desde el cráter del Iztaccíhuatl hacia Puebla de noche, y hay una estrella fugaz enmarcando, y está Venus, el planeta,
enmarcando la ciudad. Creo que, y también está Atlisco. Creo que a pesar de haber muchos estados, en la muestra se va a enseñar mucho de Puebla. Gracias, Santiago. Sonia Ávila. Santiago, ¿cómo ha evolucionado este proyecto luego de que ya se presentó en San Ildefonso y el libro publicado? ¿Cómo ves en retrospectiva tus fotos? Muchas gracias, Sonia Ávila, El Sol de México. El proyecto evoluciona. Yo soy una persona como que no, siempre estoy haciendo cosas. O sea, siempre estoy a punto de colgar algo que acabo de imprimir antier, ¿no? Siempre estoy en esa evolución, porque es mi manera de ser. ¿Por qué? Porque yo detecto cosas que a lo mejor quiero comunicar y que voy cambiando. Por ejemplo, en esta ocasión se agregaron las fotografías, se agregó también fotografías de Puebla. Yo mismo voy entendiendo cómo quiero explicar las cosas, en errores que puede haber cometido en el pasado. Y es eso, creo que es lo entretenido de poder presentar en otros lugares, de poder arreglar y de poder llevar, y que seguramente esta exposición irá después a otros lugares y que seguirá su evolución natural, que yo digo que es esta misma, lo digo natural porque es mi forma, mi personalidad de ser. Muchas gracias. Gene pregunta, ¿el concepto antropoceno fue una guía en la concepción de la muestra? Sí, es una guía porque al final de cuentas el ser humano está presente, o sea, es una mirada aparte humana, es mi mirada. Entonces, está siempre casi presente. Creo que en los únicos lugares en donde no hay esta presencia del ser humano, la idea del ser humano alrededor del mundo, pero pues sería imposible decir que no hay presencia porque el dron está siendo operado por el ser humano, pero es en la parte de biodiversidad y en la parte de volcanes. Pero sí hay una idea de lo humano alrededor de la exposición, seguro, como lo expliqué durante la visita guiada. Muchas gracias. Mónica Muñoz, ¿podrías hablar un poco de esa cuestión que narrabas del gran cambio de conocer el espacio en esta escala humana, que es la que nos es cotidiana, y de la vista que nos muestras desde el aire? ¿Qué sucede en nuestra cabeza con estas imágenes? Habría que preguntarle a mi terapeuta. No sé, hay cosas que no sé, hay cosas que tal vez sí podría investigar más. No, esto hay cosas que tampoco me cuestiono mucho, pero es una necesidad humana de entender en dónde estamos parados. Creo que entender y dar la escala hace que nuestra cabeza algo tenga que ver con una relación con el espacio, la geografía y lo que estamos haciendo. Creo que en mi caso lo que hace es que me tranquiliza esta mirada aérea, pero por otro lado también me hace cuestionar. La fotografía aérea tiene la capacidad, digo yo, que es muy, muy impactante de mostrar aspectos sociales, políticos, ecológicos, ambientales, de mucho sentido. Tiene esta capacidad la fotografía aérea. Entonces, desde arriba podemos ver una fotografía que puede tener muchas lecturas. La frontera, como lo puedo decir, se puede ver muy bonito. Lo puedes poner en una sala y se puede ver como una obra de arte, la frontera cruzando el desierto con los colores del desierto, pero tiene la lectura social, tiene la lectura política, las implicaciones. Entonces, cada fotografía, no digo que todas, tienen esa capacidad. Y va un poquito hablando un poco de lo que preguntas. Si tú tienes contexto y tienes conocimiento de lo que está sucediendo, seguramente tu relación con la fotografía será más rica, con la fotografía o con el entorno. Y así fui yo aprendiendo, y es un poco lo que comentábamos, un poco de cómo, gracias a las redes sociales, de lo digital, de cómo yo he ido aprendiendo. Si publico una fotografía de cierto lugar, cómo empiezo a recibir información de muchas personas y artículos, y mi propio aprendizaje y conocimiento fue abismal, fue estar haciendo casi como una tesis de aprendiendo y recibiendo información, y de eso es un poco
Lo que se trata de pronto de ver, y para finalizar la idea, un paisaje que hasta hace 20 años me hubiera parecido increíble porque está todo verde, pero de pronto verlo con otros ojos y pensar que está verde, pero está totalmente deforestado. Muchas gracias. Alejandra Leal, de Radio Educación. ¿Cuántas fotos se agregan a esta versión en el Museo Amparo y qué posibilidades aporta el dron para la composición de la imagen? Gracias. Se agregaron 60 fotografías, son entre 60, sí, más o menos, que son las del archivo de ICA, que me parece que son 20 o 14, y las otras de las pirámides que también son aproximadamente 40. ¿Qué hace el dron? Es buena pregunta, porque yo digo que para mí es mi herramienta de trabajo, que cuando vi por primera vez un dron me enamoré como de primera vista, porque me encantaba la fotografía aérea, me encanta la fotografía aérea. Les digo que de niño yo veía esos archivos de Fundación ICA, de Aerofoto. Hay un fotógrafo muy famoso que se llama Michael Calderwood, que hizo un libro que se llama México desde las alturas, que yo de niño me embobaba en casa de mis abuelos y lo veía una y otra vez. Y cuando empecé a hacer fotografía aérea, era muy complicado. No hay que pensar en rentar un helicóptero, el dinero que cuesta, subirte a un helicóptero, a una avioneta, y aún así esperar y tener la posibilidad de subir y después de tener justo el momento de luz y el encuadre, es muy complicado. El dron lo que tiene es eso, puedes llegar al lugar, esperar las condiciones de luz, revisar los encuadres y ser un poco mucho más precisos para tomar la fotografía, de poder subir al cráter del volcán y solamente esperar a que se dé un poquito de sombra para poder ver el hoyo y tomar la fotografía. Creo que a diferencia de otros, otra vez vamos atrás 20 años, tomar una fotografía del cráter del Popocatépetl me hubiera costado, no sé, $500,000. Tomar una fotografía, subirme a un helicóptero, arriesgarme, y ahora lo que me cuesta es 24 horas de cargar mi equipo por las montañas, pero esa es la diferencia. Muchas gracias, Santiago. Todavía tenemos varias preguntas, te las vamos a seguir compartiendo. Sonia Sierra, de El Universal. Santiago, ¿cuál es la presencia en la exposición Lo Aprendido del archivo ICA? ¿Qué opina de estos trabajos hechos cuando se carecía de tecnologías como las de los drones? ¿Qué estás trabajando ahora? Hay una publicación muy importante que se llama Aerofoto, que esperemos que la podamos compartir en el museo. Es un libro que publicó Fundación ICA, que es como toda una colección de fotografías históricas. La fotografía aérea en México arranca en 1920 más o menos. Estamos hablando 10 años después de la Revolución. ¿Por qué? Porque antes no existían satélites, porque antes no existían estas vistas desde arriba y básicamente las constructoras o el gobierno tenía que tomar fotografías aéreas para poder construir los puentes, la infraestructura del país. Entonces, básicamente estas fotografías que estamos viendo están tomadas con otro propósito. Con el paso del tiempo se convirtieron en unas obras de arte, me parece, que tenían otro propósito. Lo que hace es que yo en todo este momento me estoy influenciando, o sea, todos tenemos influencias, todos en nuestra vida, cuando éramos niños, teníamos un libro favorito, en mi caso eran de fotografías, y que estábamos leyendo y que en algún momento queríamos hacer eso. Creo que es un poquito como empecé la conferencia de prensa. Si a mis 8 años, a mis 12 años, cuando estoy leyendo este libro y me vengo al futuro y me siento aquí en donde estoy ahora sentado contando esto, creo que me siento muy orgulloso. Siento que cumplí, se oye como muy cliché de cumplir uno de los sueños, pero es que en realidad así lo es, así lo fue. O sea, yo veía una pirámide fotografiada por Aerofoto a mis 10 años y me hubiera encantado tomar la foto, y ahora no solamente estoy tomando la foto, sino que la estoy presentando en los museos más importantes de México. Entonces, eso también me lleva a mí a pensar, esta exposición está pensada también para jóvenes, para niños. Los niños que vayan y que visiten y que vean la exposición, que puedan tener este mismo sentimiento que yo tenía cuando tenía esa edad. Entonces, tiene muchas lecturas. La fotografía que les decía del volcán, que puede funcionar, y me la han pedido científicos, pero puede tener otras lecturas. Entonces, eso es lo interesante de la muestra, que puede tener distintas lecturas a partir de algo que yo mismo quiero compartir.
quiero que esa misma vista de Chichén Itzá pueda ser una inspiración para un chavito de 10, chavita de 12 años, o para que tenga otro tipo de usos la fotografía. Y finalmente de revista Unus. Hola Santiago, ¿hace cuánto tiempo iniciaste este recorrido por el país para tomar las fotografías de la exposición Gabriela Espinosa? Y agrega, ¿y cómo se ha ido modificando tu concepto de esta exposición con el tiempo y los eventos sociales que han surgido? Es un viaje que puede tener 6, 7 años, 10 años, o sea, al principio sin drones, empecé a trabajar, a hacer viaje por cuestiones de trabajo a muchos lugares, siempre iba con mi cámara. Y después recibo la invitación de Fundación BBVA México para hacer el libro de territorios, y es un momento clave porque en ese momento agarré un mapa y empecé a ver con tachuelas, un mapa, una monografía además, porque compré una monografía con división política sin nombres en la papelería, porque era mi idea, mi contexto de México, lo que nos enseñan en la primaria. Sonora como un espacio blanco gigantesco en el norte, donde hay que ponerle una tachuela y decir que Hermosillo es la capital. Y entonces eso me ayudó a poder hacer un recorrido y poner los pines de dónde, para hacer un equilibrio de qué quería contar. Y la evolución del proyecto fue impresionante, porque tal vez yo estaba esperando tomar una fotografía en Chihuahua de una cascada, pero de repente girar el dron y no tomar la foto de la revista y tomar la foto hacia el otro lado y darme cuenta que está totalmente, que hay un aserradero o que está deforestado o que hay un movimiento social muy fuerte en la sierra. O lo mismo me pasó en Tijuana. La primera vez que fui a Tijuana fui por trabajos para hacer un trabajo para la Bienal de Arquitectura de Venecia. Me contrataron para ir a Tijuana y de ahí tenía que volar a Ciudad Juárez, y para ir de Tijuana a Ciudad Juárez tenía que volar a Ciudad de México y regresar y hacer esta griega. Y decidí rentar un automóvil, hacer ese recorrido y llevarme el dron y empezar a tomar estas fotografías para ver qué hay entre Ciudad Juárez y Tijuana. Y me encontré con muchas cosas, y fue cambiando todo esto, cada cosa, cada fotografía, cada elemento fue sumando algo que fui contando. Y que, por ejemplo, en ese viaje recuerdo que rescatamos un perro, ¿no? Rescatamos un perrito en la frontera que está en la exhibición, en la exposición, que de ese tamaño, que me llenó de pulgas la barba, que estaba totalmente abandonado, totalmente deshidratado en el desierto, y que hoy parece un coyote, que me parece que rescaté un coyote. Pero es eso, es la idea de entender que las cosas pueden ser distintas, y la idea del perro y el concepto del perro habla mucho de esto, ¿no? Hay niños viviendo en la frontera, hay niños viviendo en el basurero. Si las cosas fueran totalmente distintas y pueden cambiar, creo que puede cambiar las cosas. Esa es la idea de la exposición, de que el perro que pudo haber muerto ahí en un par de días, ahora con cariño y alimentándolo bien es un coyote. Esa es la idea del territorio, de lo que estoy diciendo, contestando un poquito las preguntas del paso, qué es lo que quiero decir, que es mi preocupación. Es esto. Y creo yo que a partir de lo viajado, cambia y cambia hacia este panorama de esperanza, que creo yo que las cosas pueden cambiar. Lo repito y he sido muy repetitivo con esto. Esa es la idea, de que las cosas puedan cambiar a partir de pequeñas acciones, y creo yo que viene a partir de lo individual. Es momento tal vez de que estos cambios sean individuales, lo que yo creo, para poder vivir de una mejor manera y dejar a estas generaciones algo mucho mejor de lo que está pasando. Muchas gracias. Laura Patricia de Culturízate. ¿Alguna vez imaginaste poder expresar la majestuosidad de la vida a través de la fotografía con drones? Pues no, porque cuando yo estaba estudiando fotografía a los 15 años en Coyoacán, en la Escuela Activa de Fotografía, si me hubieran dicho que me contaran la idea como de dron, hubiera pensado en James Bond, hubiera pensado en los supersónicos. Era algo totalmente impensable. Creo que la evolución y la revolución digital
hace que yo estoy sentado en este momento en este lugar, porque mi trabajo no se hubiera tenido la exposición que hubiera tenido sin lo digital. Yo creo que lo que ahora yo estoy teniendo supera mis propias expectativas de lo que yo pensaba que iba a poder lograr hasta ahora. Y es eso, el punto de quiebre en este momento para mí fue que fui uno de los primeros fotógrafos en usar drones en México y que además me dediqué a tomar fotografías de lugares que hasta ese momento no habían sido fotografiados desde el aire, de esa manera, que hacen que mi trabajo tenga una exposición alta y después justo intentar sentarme a poder contar una historia y tener una narrativa que pueda dejarle a otras personas algo y tener, dar como una, ¿cómo se dice? Poder explicar a la gente o a mí mismo cuál es el motivo de poner un dron a volar y tomar una fotografía. Muchísimas gracias, Ramiro. Y preguntan sobre cuándo se inaugura la exposición en el museo y si después de presentarse aquí en el Museo Amparo volverá a presentarse en algún recinto en la Ciudad de México. Bueno, a mí me toca de que la exposición abre al público el sábado. A partir de esa fecha ya se puede visitar y le toca a la Fundación BBVA, o sea, responder sobre la parte si hay ya algún plan de itinerancia. Y si tenemos planes de itinerar la muestra a distintos lugares, y también sabemos que tiene una invitación aquí en la Ciudad de México, Santiago, para presentar su obra. No sé si quieras platicarlo o será sorpresa. La idea de territorios y algo que he aprendido y me gustaría es que llegar a lugares en donde hay poca accesibilidad a estos mundos. Estamos hablando que Ciudad de México es un lugar que tiene una oferta cultural enorme, Puebla tiene una oferta cultural muy grande, pero de pronto pensar en la idea de poner esta exposición en lugares como Nuevo Laredo, como Reynosa, en lugares que se presumen violentos y que hay poca oferta cultural, y que justo a partir de todos los recursos y que ya está hecho, me encantaría ver este trabajo en estos lugares, ¿no? En lugares en donde estuve y que no tienen este estereotipo de poder albergar este tipo de exposiciones, y que yo creo que es parte de eso, ¿no? Que es parte de con todas las personas que conocí, que todas las personas con las que hablé, siempre fue esa idea de poder llevar esta exposición a muchos territorios. Y Ciudad de México, estuvimos en Ciudad de México, en San Ildefonso, y estamos platicando también de una oferta bastante interesante, una invitación más que una oferta, para poder regresar y que pueda tener esta exposición más tiempo, porque debido al COVID se cerró, ¿no? Yo creo que estuvimos abiertos 3 semanas. La inauguración fue en marzo del 2020 y no tuvo la oportunidad de verse en Ciudad de México, aunque, lo repito, en realidad uno de mis grandes intereses es que vaya a lugares en donde por lo general no tienen la oportunidad de ver fotografías o ese tipo de trabajos. Muchísimas gracias. Para concluir, quisiéramos preguntarles si, Ramiro, quisieras cerrar esta presentación, así como Sofía y Gabriela, si ustedes quisieran compartir algo, alguna invitación a los medios antes de cerrar esta sesión. Sofía, Gaby, no sé si quieren comentar algo. Pues yo dar las gracias a Santiago, de verdad escucharte siempre es espectacular. Nos quedamos con muchísimos momentos y recuerdos de cada fotografía. Obviamente los medios, pues cuando ustedes platican de estas cosas de éxito, se hacen mucho más grandes y se hacen virales. Gracias al Museo Amparo y a Ramiro por darnos la oportunidad de presentar juntos esta exposición, y ojalá que podamos llevarlo a muchos estados de la República. A mí también, concuerdo con lo que dice Sofía. Creo que esa es la parte interesante de oír al artista, es compartir la pasión. Y creo que eso lo vemos reflejado en las obras. Quiero refrendar la invitación
a los medios ahora y al público posteriormente de que visiten, porque visiten la muestra. Si bien los recorridos virtuales son una herramienta útil, creo que no hay competencia entre la parte virtual y la parte en vivo. Entonces tenemos la oportunidad de ver la obra en vivo y de reflexionar también sobre los puntos que ha mencionado Santiago y que creo que son importantes más que nunca en estos momentos. Entonces no me queda más que darles las gracias, Santiago, Sofía, Gabriela, y pues espero que nos veamos pronto por acá, por Puebla. Y gracias a todos los medios que se conectaron. Muchísimas gracias a todos. Les recordamos que en el chat estamos compartiendo el link para que tengan acceso tanto al boletín de prensa como a las fotografías que ya tenemos disponibles para que ustedes puedan utilizarlas. Muchas gracias, Santiago, Ramiro, Sofía y Gabriela, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta mañana. Los esperamos a partir del sábado 11 para visitar la exposición Santiago Arau Territorios. Buenas tardes.